Buen día. En este video vamos a ver cómo enlazar varias tablas en un mismo formulario. Entonces, el sentido de las bases de datos es que yo pueda relacionar tablas entre sí. Acá en este caso, para solucionar el examen parcial, tenemos entonces un ejemplo donde tenemos un menú con la sección ofertas existentes. Acá vemos un reporte y tenemos un formulario asociado. Ya hemos trabajado con este en un video anterior. Entonces la idea es que si ustedes crean directamente un formulario, los formularios, el software Apex les permite crearlo de forma directa para lo que son unas tablas, en este caso es la tabla de oferta. Pero ¿qué sucede? Que acá en este formulario, tal como lo presenta el parcial, yo necesito que además de los datos de la tabla de oferta me aparezca enlazada a esta otra tabla, que en nuestro caso se llama componentes oferta, en donde yo a una oferta pueda asignarle diferentes componentes o materiales y diferentes cantidades a solicitar de cada uno de ellos. Entonces necesito adentro del formulario de componentes incluir la tabla de componentes oferta. Entonces, ¿cómo se hace eso? No lo deben hacer acá, en esta parte del formulario, cuando no tenga datos. ¿Por qué? Pues porque el formulario, al contener los datos, va a poderme permitir enlazar. Así le digo al software que enláceme lo existente con una nueva introducción de un nuevo ingreso de componentes. No puede agregar componentes a una oferta que no existe. Acá ya, una vez existente, sí me le permite agregar diferentes elementos. Entonces esa es la razón por qué se debe crear acá en un elemento ya existente o que haya cargado datos existentes. ¿Listo? Entonces acá vamos a agregarle un elemento. Se pueden con diferentes opciones, pero le vamos a agregar una grilla de tipo interactiva para poder ver los elementos y al mismo tiempo editarlos y agregarle más, ¿no? Entonces abrimos ese formulario con datos, vamos a edición rápida y empezamos a mirar más o menos dónde debe quedar. Entonces, de acuerdo con lo requerido en el examen, es debajo de tipo de oferta. Entonces, ¿dónde está tipo oferta? Acá. Entonces acá es donde tengo que agregar ese elemento, esa grilla interactiva, esa cuadrícula interactiva. Entonces le doy clic derecho, le doy acá en Region Body, le doy crear región y la arrastro en este tipo de oferta. Sí. Y acá entonces le coloco el nombre. Sabemos que el nombre, para que quede adecuado, es este. Es el nombre que me debe aparecer para el elemento en título. Igual hay que tener en cuenta que este es como guía, ¿no? Porque más adelante nos va a tocar agregarlo como un área estática, porque él tiene dificultades para mostrar este título directamente en el elemento. Bueno, entonces voy a tipo y acá en tipo, grilla interactiva, cuadrícula interactiva, me dice de qué tabla. Como les decía, la idea es agregar componentes oferta. En mi caso es componente comp por oferta. Listo. Y si yo reviso cómo me va quedando, pueden ver que la sección está al final. Perdón, al final no, verdad que ya la colocamos por acá arribita. Mírenla acá, es esta región. Listo, entonces toca hacerle una serie de ajustes.
ahí funciona, pero pues tenemos que hacerle varios ajustes. Primer ajuste, si se dan cuenta acá no se puede editar, no se puede agregar elementos. Entonces voy a atributos y edición habilitada. ¿Listo? Ahorita vemos cómo va quedando. ¿Qué más le tenemos que hacer? Vamos a desocultar una serie de campos, porque si ustedes revisan acá, no puedo agregarle la descripción del componente. ¿Sí? Entonces la descripción del componente es este elemento, o bueno, en este caso no es la descripción sino el ID de SAP. Entonces está de tipo oculto. Vamos a darle text field para que el usuario pueda agregarlo, y le voy a colocar este título, este encabezado, ID SAP. Listo. Este elemento, número de solicitud, también está oculto, pero yo no necesito desocultarlo porque se tiene por default que definir que cuando ya estoy abriendo la orden, la orden que yo abrí tiene que ser la misma que refleje el tipo de dato acá. O sea, tiene que corresponder lo que me muestra el formulario con el número de la solicitud. Entonces es un valor que yo le tengo que decir, pero que el sistema lo tiene que tener por defecto. No hay necesidad de que el usuario lo agregue. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, vamos acá y le colocamos que por default tenga el valor de esta variable. Miren, que de hecho yo debería desocultarla en este caso. Voy a llamarse display only. Ya verán por qué, porque en este momento no puedo saber el número de la solicitud cuando abro este elemento. Entonces miren, ahora sí puedo saber. Debería cambiarle acá número solicitud. Bueno, estos son ajustes pequeñitos, pero de a poquito todo va mejorando. Bueno, ahorita lo actualizamos. Entonces la idea es que me quede este valor por default. En el sistema esta variable está guardando el número de la solicitud. Entonces yo tengo que decirle al sistema que cuando llame esta grilla interactiva me coja como valor por default la información correspondiente a la solicitud que yo estoy manejando, que en este caso es la 40, pero pues va a variar de acuerdo con lo que yo mire, ¿no? Entonces me voy acá y le digo que por default me tome un ítem. Ese ítem, bueno, yo lo copié, pero pues se llama número solicitud. Listo. Entonces no hay necesidad como tal de copiarlo, sino se puede buscar acá directamente en el menú. Entonces miremos. Ahí ya queda guardado y no necesito mostrar el dato, pero la base de datos sí lo necesita para guardar la coherencia. Recordemos que el componente oferta, que es esta tabla que estamos agregando, depende a su vez de dos llaves de diferente tabla, o sea, de claves foráneas. Una es el número de la solicitud y la otra es el componente ID SAP, ¿listo? Que arrastra de otras tablas, entonces necesita esos valores. Entonces esto no lo va a ver el usuario, pero lo necesita la base de datos, por eso se lo tenemos que colocar por default, lo que acabamos de hacer. Entonces, ahora que me hace falta colocar este valor, ahorita vamos a verlo, que me toma un valor extraño. Miren, por default él tiene un valor un poco peculiar cuando le doy a agregar un elemento. ¿Sí ven? Un T1000. Entonces vamos a decirle que no sea un T1000, sino sea un 0. Entonces acá puedo decirle en default
seleccionando el componente IDSAP y puedo decirle valor estático que sea 0. Entonces vamos a ver cómo cambia. Miren que en este momento es T1000. ¿Sí ven cómo se ajusta? Listo. Entonces ahí tengo esos ajustes. Me falta hacer un último ajuste. El último ajuste corresponde a un tema de filtrado. ¿Por qué? Porque cada material está asociado a un número de solicitud. Pero si en este momento se deja así, acá me está consultando todos los datos de la tabla sin importar, de la tabla componente oferta, sin importar de qué solicitud estemos hablando. Entonces tenemos que decirle al sistema que la solicitud, bueno, que los datos que muestre acá en componente oferta dependen del número de la solicitud. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Me voy acá y en ese formulario no, sino en esa grilla interactiva, le voy a decir que me muestre todos los valores donde el valor de el campo base como tal es el número de la solicitud, que lo tenemos oculto. Si ese valor, número de la solicitud, donde ese valor sea igual a esta variable. Entonces acá estoy copiando los valores. Disculpen el ruido. Entonces, para decirle al software que es una variable, se utiliza con 2 puntos. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo, muéstrame los valores cuya oferta número de solicitud que tengan esa columna en la tabla sea igual a la variable que depende el número de la orden que yo esté mirando. Entonces le doy guardar, refresco el elemento y si se dan cuenta el número de elementos debe cambiar. Miren, se ajusta a los que pertenecen como tal al número de la solicitud. Listo, miren, ahí aparecieron 3. Por ejemplo, en este caso, miren, ya esta solicitud no tiene ningún elemento asociado. ¿Listo? Entonces es importante que realicen pruebas agregando elementos, eliminando. Otra cosita a tener en cuenta es el orden. En este caso el tipo de componente sea de primeras. El IDSAP, bueno, acá está en un adecuado orden, pero ustedes puede que no. Entonces si al caso le dan clic acá sostenido y ustedes mueven el elemento donde consideren pertinente. ¿Listo? Pueden jugar un poco con esa presentación. Bueno, espero que les sirva el video. Muchas gracias por su atención.